Si tú creíste que los 16 bits estaban muertos, piénsalo de nuevo. Mira tú, qué interesante. Hola a todos, acá estoy de vuelta después de mucho tiempo con un nuevo video. ¿Leíste o viste noticias sobre el informe de Naciones Unidas sobre el calentamiento global estas últimas semanas? De ser así, sabrás que las cosas no se vendrán fáciles para nosotros, no solo como especie, sino como para flora, fauna y el planeta completo. Este panorama fue previsto muchas décadas atrás, incluso antes de que muchos de nosotros naciéramos, y fue desarrollado como tema central de películas, libros y sí, también lo que nos importa en este canal, los videojuegos. Uno de ellos es Vectorman, pero antes de adentrarnos en él, repasemos algo de contexto. Corrían los mediados de la década del 90. La competencia en el mundo de los videojuegos era gigante, la que venía arrastrada por cambios fuertes en el marketing y consumo en dicha época. Esto hizo que, incluso dentro de las mismas empresas, el salir a flote con un producto en el océano de otros fuese difícil. Parte de este universo de competencia estaba compuesto por la aparición de una nueva generación de consolas, que fueron comandadas por PlayStation, Nintendo 64 y Sega Saturn. Las mismas revistas de videojuegos y los jugadores de la época fueron prefiriendo experiencias distintas a los títulos en 2 dimensiones, frecuentes en Sega Genesis y Super Nintendo. Sin embargo, todavía había una cuota no menor de personas con estas consolas. En Super Nintendo, la aparición de Donkey Kong Country, desarrollado por, en ese entonces, Rareware, y que vio la luz a fines de 1994, supuso un refresco a las consolas de esa generación. Si bien limitar la valoración a sus gráficos pre-renderizados es ser poco generoso, pues es un título en muchos aspectos redondo, este punto sí fue clave para sacarle más partido a las consolas que vivían sus últimos años. Antes de avanzar, ¿sabes qué son los gráficos pre-renderizados? Estos, según Hobby Consolas, abre comillas, son aquellos que han sido generados previamente en una estación de trabajo en algún ordenador de especial potencia, cierre comillas. Con esto se evitaba un procesamiento que estaba por encima de las capacidades de la consola en cuestión. Si quieres saber más de este método de desarrollo, te recomiendo visitar el video de Hobby Consolas que verás en la tarjeta superior en este momento. Por ahora, volvamos. Si bien los gráficos pre-renderizados no se inventaron con Donkey Kong Country, sí fueron utilizados por Rareware de una manera brillante y que maravilló a muchos. Por lo mismo, y en medio de competencias tan fuertes en el mundo de los videojuegos, ¿Sega habrá tomado cartas en el asunto? La respuesta corta es sí, pero profundicemos un poco más. Acá es que aparece Blue Sky Software, una desarrolladora que tuvo sus trabajos más destacados en la década del 90. Gran parte del catálogo que ostentan fue desarrollado para Sega Genesis. En su mayoría, tomaron franquicias de terceros, como Jurassic Park o la NFL, para llevarlos como juegos a la consola de 16 bits. Todo este trabajo acumulado fue refinando el dominio en el desarrollo de juegos para Sega Genesis por parte de Blue Sky Software. Así, la desarrolladora llegó en un excelente pie para una idea propia, Vectorman. Y sí, al igual que Donkey Kong Country, usó la técnica de los gráficos pre-renderizados. En medio de los últimos días de Sega Genesis, además del bombardeo mediático del lanzamiento de Mortal Kombat 3 para consolas, Vectorman fue publicado el 24 de octubre de 1995. Como dato adicional, solo unas pocas semanas después salió al mercado Donkey Kong Country 2 para Super Nintendo. Pero bueno, dejando las competencias de lado,
¿Qué nos ofrecía Vectorman como juego además de sus gráficos pre-renderizados? Acá sus aspectos importantes. ¿Sabías que en este momento de la historia y en el que veas este video, estamos más cerca del año 2050 que de 1990? Bueno, considerando este antecedente, el argumento de Vectorman no está situado tan lejos. Es el año 2049 y gran parte de la Tierra está contaminada con basura tóxica. La humanidad ha escapado hacia las estrellas, dejando el trabajo de limpieza del planeta a unos dispositivos mecánicos llamados Orbots, que son robots compuestos de orbes. Estas tareas ecológicas eran supervisadas a nivel mundial por una especie de robot maestro, un Orbot llamado Raster. Sin embargo, un error en el manejo de este hizo que le conectaran una bomba nuclear a sus circuitos, lo que desembocó en un peligro mayor. Así fue como nació Warhead. Este Orbot nuclear, si podemos llamarlo así, llevó a la Tierra y por tanto a los Orbots que la habitaban a una dictadura. La regla principal era que cualquier ser humano que intentara volver al planeta sería asesinado. Acá es cuando aparece Vectorman, un Orbot que estuvo dejando desechos tóxicos en el Sol y que, al estar fuera de la Tierra, quedó apartado del control mental que Warhead hizo con sus pares. Su misión es ahora derrotar al tirano y recuperar la, entre comillas, libertad del planeta. Sobre la historia del juego, Rich Karp, uno de sus creadores, aseguró en una entrevista al sitio oficial de Sega estar feliz de que usáramos una temática medioambiental en la historia, porque es fácil para cualquiera identificarse. El cuidado del planeta es algo que afecta a todos y nadie quiere que la Tierra se vuelva inhabitable. Considerando este futuro distópico, que parece cada vez más tangible para nosotros, el arte debía ser muy distinto al de otros juegos de esa época. Dicho esto, ¿cómo lo harían en Blue Sky Software para sorprender a los jugadores a mediados de los 90s? Sí, ya hemos hablado de los gráficos pre-renderizados como uno de los ejes de Vectorman. Sin embargo, decir solo eso de un juego como este es ser superficiales. Por lo mismo, acá revisaremos con mayor detención los elementos que componen este apartado. Uno de los aspectos diferenciadores de Vectorman en aquella época, sobre todo respecto de otros títulos de Sega Genesis, fueron sus gráficos. Si bien previamente Vols tuvo un arte de orbes en movimiento, Vectorman parece mucho más pulido y mejor ejecutado. De hecho, la revista Next Generation, en su edición de agosto de 1995, aseguró que Vectorman era un híbrido de Vols y Mega Man, además de calificarlo como la respuesta de Sega a Donkey Kong Country. De acuerdo a la revista GamePro, en su edición de enero de 1996, la técnica usada para crear a Vectorman se llama Vector Piece Animation. Esta permitía crear mundos tridimensionales complejos dentro de las especificaciones normales de un cartucho de Genesis. Si lo anterior no te dice mucho, porque a mí tampoco, vamos a lo más tangible. Gracias a Vector Piece Animation se pudo crear a un personaje que está compuesto de 23 sprites moviéndose al unísono. El artículo entrega detalles muy interesantes al respecto. El más importante es que esta técnica hacía que los cálculos matemáticos que realizaba la CPU de Genesis se concentraran en identificar las ubicaciones donde se moverán los sprites en vez de volver a dibujar individualmente cada sprite. La memoria restante disponible sirvió para potenciar el rendimiento de Vectorman como juego. El resultado: 60 frames por segundo, despegándose de otros títulos creados por sprites. Sin embargo, este diseño de muchos sprites no solo caracterizó a nuestro héroe futurista, sino también a los jefes de nivel.
Lo mejor de esta lógica de funcionamiento es que los creadores podían realizar formas originales de destrucción. Por ejemplo, al morir Vectorman, todos los orbes que lo componen se separan, quitándole la unión de un cuerpo. Y si nos vamos a los enemigos, es lo mismo. En algunas de sus explosiones veremos que irán destruyéndose parte por parte, lo que entrega efectos muy auténticos respecto de otros juegos de la época. Pero no solo los personajes tienen vida. En Vectorman los escenarios tienen una estética bastante particular. Pese a que un futuro distópico podría asociarse con la oscuridad, este juego nos lleva a un planeta Tierra abandonado y por tanto más falto de colores. La elección, creo, fue buenísima. A la vez, los escenarios también juegan con dinámicas espectaculares. El primero de estos, llamado Terraport, nos muestra nubes en movimiento además de banderas flameando. O el quinto de estos, llamado Arctic Ridge, en donde la nieve aparentemente cae de manera irregular. El día 12, Nightscape, nos muestra rayos de fondo, en probablemente uno de los mejores efectos de Vectorman. Sin embargo, mirando este escenario, hay un detalle no menor. Este y el anteriormente mencionado Terraport se parecen mucho. Acá lo que hicieron los desarrolladores del juego fue mostrar una transición en distintas jornadas del día de una especie de plantilla tipo. Así tenemos un modelo de escenario aplicado en 4 jornadas distintas: mañana, tarde, atardecer y noche. Esta decisión hizo que Vectorman fuese tildado de repetitivo por algunos críticos de la prensa de videojuegos. Dicho todo lo anterior, es momento de que pasemos a la jugabilidad. Es extraño hablar antes de los gráficos en un análisis, pero dada la naturaleza de la creación de Vectorman, decidí adoptar ese esquema. ¿Cómo fue que este concepto futurista con gráficos particulares fueron llevados a un juego? Lo primero y más básico, se decidió que Vectorman fuera un juego de plataformas para un solo jugador en 2 dimensiones. Eso sí, hubo algunos escenarios de perspectivas distintas, similar a lo que vimos en juegos como Contra 3 The Alien Wars, separándolos en días, totalizando así 16 lugares a visitar. Al igual que el título de Konami, acá nuestro héroe verde dispondrá de 2 acciones: disparo y salto, teniendo este último la opción de doble salto. Los propulsores de esta mecánica nos servirán para atacar a nuestros enemigos. Hablando de ataques, nuestro Orbot tendrá un disparo básico, pero podremos conseguir nuevo armamento tras destruir estos televisores, el que se agotará después de cierto uso, a excepción de una que es de destrucción absoluta. Estos televisores también nos entregarán ítems para transformarnos y poder acceder a lugares secretos, extensiones de tiempo, puntos de guardado, orbes que nos regenerarán o extenderán la salud, fotones y multiplicadores. Estos últimos serán claves para mantenernos más seguros en nuestra travesía, ya que podremos aumentar de manera considerable nuestra salud o incluso la cantidad de vidas. Otro elemento que ya hemos visto en clásicos plataformas como Super Mario Bros., como es el tiempo en conteo regresivo, es parte de Vectorman. Eso sí, acá por momentos se vuelve poco, por lo que tendrás que saber bien cómo distribuirlo entre la exploración que haces en los niveles y el llegar al final de estos. ¿Eres de los que jugaste Vectorman y aún no sabe para qué sirven estos satélites o antenas? Presta atención. Antes de acercarte a ellas, debes buscar estos dispositivos, que son los encargados de generar un escudo. Después de destruidos, puedes volver al satélite y dispararle hasta que explote, permitiéndonos finalizar el nivel antes de lo esperado y acceder de paso a un bonus. Todos los ítems puedes revisarlos tanto en el manual del juego como en este apartado disponible en opciones.
Para los amantes de la dificultad o quienes consideren que el desafío es muy alto, acá dispondremos de 3 modalidades. Lame, que equivale al modo fácil. Wicked, que corresponde a normal. E Insane, que representará una travesía más complicada. Para los que les gusta obtener todo lo que dispone un nivel, Vectorman te otorgará muchos puntos si logras consumir todos los fotones y destruir todos los televisores de un nivel. Considerando las vidas extras que podemos ganar con esto, no deja de ser un buen aliciente. Como ya he dicho en otros videos, creo firmemente que para que un videojuego sea catalogado por encima del resto, debe contar con una banda sonora brillante. Específicamente en Sega Genesis, hay muchos lanzamientos que contaron con bandas sonoras excepcionales. Streets of Rage, Contra Hardcore, Mucha al Este, Thunder Force 4 y por supuesto los distintos títulos que tuvo Sonic para Genesis presentaron melodías que hasta el día de hoy son alabadas por jugadores de todas las edades. Vectorman es otro de esos juegos en que la banda sonora cumple un rol fundamental. Eso sí, es bastante distinta de otras que hasta ese momento había en la consola de 16 bits. Por ejemplo, en Sonic 1, 2 o 3, las composiciones estaban más centradas en motivos musicales que cualquiera de nosotros podría tararear o silbar. En Contra Hardcore, lo usual era encontrar riffs duros y solos de guitarra extremos. Vectorman, en tanto y dada la naturaleza futurista del juego, tenía que situarse en un punto distinto, lo que se vio potenciado por las inclinaciones de John Holland, su compositor. Pese a ser guitarrista de formación, a mediados de los 90s, Holland estuvo incursionando en la música electrónica. Tras tener malas experiencias con grandes sellos discográficos, comenzó a tocar puertas de empresas de videojuegos. Así, dio con Sam Powell de Blue Sky Software, a quien le gustó la música de Holland. Firmaron un contrato y el resto es historia. De acuerdo a una entrevista realizada por Valentin Cosin en YouTube, Holland no quería producir algo que sonara como el resto de música de videojuegos que se había creado hasta ese momento en Genesis. I'd heard a lot of Genesis music from people, and I realized that's not what I wanted to do. Not because it wasn't good, I just wanted to do something different. I was involved with dance music, I was involved in the whole electronic music scene. Considerando las inclinaciones musicales electrónicas del compositor de California, la banda sonora de Vectorman tuvo 2 elementos protagonistas: el bombo, también conocido como kick, y el bajo. Tomando esto como referencia, el resto de instrumentos y percusiones se fue añadiendo. Particularmente, al escuchar esta banda sonora y los sonidos escogidos, fácilmente podrían realizarse reversiones interesantes o jams con una caja de ritmos tipo TR-909 y el sintetizador de bajo TB-303, ambos de Roland. Otro instrumento que te recomiendo tener en cuenta es el Volca FM de Korg. Pero no solo de instrumentos se trata la banda sonora de Vectorman. La música electrónica también se diferencia de la acústica por el uso de efectos. Y acá hay un elemento clave: el delay. Si separamos los canales de las composiciones de Holland, podemos dar con detalles interesantes.
Considerando las limitaciones técnicas de la época, los compositores de música de videojuegos tenían que crear un delay artificial. Pero, ¿cómo hacían esto? Usaban un primer canal para crear un patrón de notas, y tomaban otro donde copiaban y pegaban las notas del primero, pero ligeramente adelantadas respecto de este y con un volumen más reducido. Con esto, todo sonaba mucho más rico. Si bien en otros juegos como Contra Hardcore y el mismo Sonic también se usó el delay artificial, acá Holland fue más radical y lo llevó incluso a los bajos, algo poco común en Sega Genesis, pero que funcionó muy bien. Para ampliar más el efecto, panoramizó un canal hacia un lado y el canal que funcionaba como delay estaba colocado al otro lado del espectro. Esto se percibe claramente en la siguiente composición. You know, when you use delays and echo with dance music and you use them creatively, you get some really great rhythms. And Vectorman is all about the rhythm for me. And it worked. Entremos más al detalle de estos archivos musicales. Ya mencionamos tres claves: kick, bajo y delays. Agregaré otro, que suele aparecer en composiciones y estilos futuristas: los arpegiadores. Por ejemplo, este sonido inicial de la introducción fácilmente podría ser un arpegiador de un tema synthwave. O esta otra secuencia, si le bajamos el tempo, fácilmente podría ser un tema de Muse. Pese a lo simples de algunas melodías como la del día 2, Metalhead, o la del día 11, Staying Alive, hay otras muy complejas y con un uso de capas que llenan todo. Acá destaco tres: la melodía para los días 4 y 15, esta que suena en los días 5 y 9, y por supuesto la que encontramos en el escenario inicial y también en el día 6, que fue un acierto haberla escogido para abrir la aventura. En todas estas, el delay es clave para la generación de ambientes. Además de lo anterior, Holland tuvo aciertos gigantes al componer pequeños trozos muy efectivos. Estos son los que encontramos tanto al comenzar el juego como cuando concluimos un escenario. En ambas podemos percibir su formación de guitarrista, ya que contienen riffs muy rockeros, pero como es la característica de este OST, acá lo sostiene el bajo. Un punto no menor es que John Holland solo usó uno de los dos chips de sonido de la consola, en este caso el YM2612, prescindiendo del chip SN76489 de Texas Instruments, que podemos percibir en otros videojuegos de Genesis como Sonic 3 and Knuckles. Cabe destacar que en 1996 Sega lanzó una serie de bandas sonoras de juegos emblemáticos de la consola bajo el nombre de Sega Tunes. Uno de los títulos escogidos fue precisamente Vectorman, con música ejecutada por el mismo John Holland. Acá el compositor pudo desprenderse de las limitaciones técnicas que tenía el chip de sonido, llevando la banda sonora a un nuevo nivel muy interesante. Eso sí, es una lástima que los jugadores no pudieran escuchar estos arreglos dentro del juego mismo.
De haber salido Vectorman para Saturn, podría haber sido viable. Para cerrar este apartado, si te interesa ver la entrevista a John Holland, puedes encontrarla tanto en la descripción del video como en la tarjeta que estás viendo en el costado superior derecho en este momento. Dicho todo lo anterior, ¿cómo le fue a Vectorman? Pues bien, en noviembre de 1995, la revista GamePro partió su reseña del juego diciendo que si tu plan es dejar la Genesis de lado por la nueva Saturn, era mejor esperar y disfrutar de este juego. Este tono fue similar al que adoptó Sega para lanzar su campaña de marketing, con la leyenda "si pensabas que los 16 bits estaban muertos, piénsalo de nuevo", además de un llamativo concurso del que hablaré más adelante. Por su parte, Video Games de Ultimate Gaming Magazine aseguró que la creación de Blue Sky Software presentaba los mejores gráficos que han visto la luz en la plataforma de Sega Genesis, misma línea en la que apuntó Sega Magazine, asegurando que Sega empujó a la Mega Drive a sus límites absolutos. Electronic Gaming Monthly fue más generoso en su análisis, afirmando que Vectorman es uno de esos raros lanzamientos que realmente te toman por sorpresa. Generalmente, cuando los gráficos y el sonido de un juego es espectacular, el resto del juego falla en otros aspectos. Vectorman es la excepción. Su belleza es más grande que lo que podemos ver por encima. Los críticos de este medio le dieron 3 notas 8.5 y otra 7.5, asegurando que era un buen juego en casi todos sus aspectos y que su único defecto era ser repetitivo. La ya mencionada GamePro escogió Vectorman como el mejor lanzamiento de Genesis en 1995, por delante de Earthworm Jim 2. La recepción del público fue buena, considerando sobre todo que estábamos ante un título que tuvo que luchar contra Donkey Kong Country y su segunda parte, además de la nueva generación de consolas. Así, en noviembre de 1996, Vectorman 2 vio la luz, el cual fue promocionado en paralelo con Sonic 3D Blast. Las campañas de publicidad en el mundo de los videojuegos eran muy fuertes en la década del 90. Por ejemplo, Ultimate Mortal Kombat 3 tuvo un concurso en que podías ganar el arcade original. Y sí, en algunas revistas lo llamaban Mortal Kombat 3.5. Vectorman no estuvo ajeno a esto, y para el caso llevó a cabo una interesante estrategia. Los videojuegos del Orbot verde que fueron comercializados en Estados Unidos venían con un distintivo mensaje: Play to Win. ¿Qué significaba esto? Al voltear la carátula nos encontrábamos con la sorpresa. Había cartuchos que aleatoriamente venían con un mensaje secreto. Para obtenerlo debías terminar el juego. Este texto oculto decía "You win", el que además venía acompañado de un, entre comillas, número telefónico secreto y una dirección. Con esto ya estabas participando. ¿Y qué premios había? El botín eran $25.000. Además, había otros 10 premios de $10.000 y por último 19 consolas Sega Saturn con Virtua Fighter incluido. Siguiendo con las curiosidades, una de las cosas que más me llamó la atención mientras preparaba este video fue encontrarme con capturas de una versión distinta de Vectorman en revistas de la época. Generalmente los medios de videojuegos tenían acceso a versiones beta o adelantos, de las que sacaban imágenes para sus páginas. Dicho esto, la última captura de abajo me sorprendió. ¿Por qué? IceCap. Todo jugador de los clásicos de Sega Genesis sabe que existe solo un escenario con ese nombre, con una de las mejores melodías de la consola, por cierto. Buscando por internet, di con una de las betas de este juego, y sí, además de los rostros de Vectorman en el conteo de vidas en vez de la figura completa del Orbot, estaba el nivel del día 4 como día 3 y llevaba el nombre de IceCap. En aquel testeo que realicé,
Además, pude ver cómo faltaban pulir detalles como la muerte de Vectorman, la destrucción algo tardía de estos enemigos, entre otros aspectos. Además, el escenario del día 3, que acá era 2, era abrumadoramente extenso. Aprovechando de revisar más a fondo esta versión previa al lanzamiento de Vectorman, di con varias cosas interesantes. Por ejemplo, pude ver cuánto cambiaron los niveles respecto de la versión final. Algunos de estos estaban muy avanzados, mientras otros solo estaban diseñados sin tener enemigos, televisores ni fotones. Dentro de todo esto, lo que más me sorprendió fue encontrar dos niveles ocultos. El primero de ellos es, a todas luces, una especie de lugar de testeos. Veremos diversas plataformas con números, las que tendrán, de acuerdo a cada dígito, características diferentes. El segundo de estos lo encontré muy interesante, ya que Vectorman se sube a una especie de tren o cohete, el cual navega por tierra, luego sube al espacio y vuelve a descender. La mecánica introducida es muy genial, incluso al saltar, ya que la física del viento afecta a Vectorman. Vaya a saber uno qué idea tenían los desarrolladores, pero es una pena que no pudieran profundizar esto porque le hubiese otorgado un plus brutal al juego. Por último, también di con esta escena dentro de la beta. No deja de ser llamativa esta animación, pues podrían haber creado mayores dinámicas con el relato de la historia. De todas formas, y considerando todo lo que hicieron con este juego, también había que considerar las limitantes que ponían los cartuchos de la época. Si te interesa ver tú mismo estos particulares escenarios, debes cargar la versión beta del juego, ingresar a opciones y pulsar la siguiente secuencia de botones: abajo, arriba, B, A. Con esto aparecerá el menú oculto. Los escenarios mencionados anteriormente son R-City o R-City, Rocket y Stage. Dicho lo anterior, creo que es el momento oportuno para que pasemos a los trucos. Si bien más que un truco es una curiosidad, apenas encendemos la consola con el juego puesto, podremos manejar a Vectorman. Hay que ser rápido, eso sí, porque o si no, perderemos la chance de realizar esto. Ahí encontraremos un monitor oculto hacia arriba de nuestra pantalla, cercano a la letra A de Sega. Al destruir este monitor, obtendremos un arma explosiva que también destruirá el logo. Ahora, sí, hay un truco en el inicio del juego e involucra al ya mencionado logo. Para esto debemos disparar 24 veces al logo de Sega y luego saltar para chocar con este en 12 ocasiones. Si lo hicimos bien, aparecerá un bonus, en el que caerán las letras que lo componen. De acuerdo a la cantidad de puntos que sumemos, comenzaremos el juego desde el escenario 5 o 10. Similar al menú oculto de la versión beta, este es uno de los trucos que más opciones nos otorgará. Sin embargo, la secuencia de botones es distinta. Para acceder a él, debemos ir también a opciones y pulsar A, B, B, A, abajo, A, B, B, A. Con esto podremos escoger escenario, la cantidad de vidas, nuestra salud y el tipo de arma para jugar. Además del truco anterior, contaremos con pequeños cambios que podremos realizar en medio de los escenarios. Para ello tendremos que pausar el juego y ejecutar cualquiera de las siguientes secuencias de botones.
Si te interesa jugar Vectorman, además de Sega Genesis, puedes encontrarlo tanto individualmente como en compilaciones de la empresa nipona para Steam, PlayStation 3 y Xbox 360, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, PlayStation 2 y PSP, Android y además como parte del catálogo de la Sega Genesis Mini. En lo personal, me parece un muy buen juego de plataformas, ofreciendo algo distinto que el resto de títulos similares de Genesis. Sin embargo, el contexto en el que fue lanzado resultó un desafío no menor. Competir en un ambiente con consolas de nueva generación, nuevas figuras carismáticas en el género de plataformas, como Rayman, Bug o Gex. Posicionarse considerando otras grandes apuestas de la misma Sega, como Virtua Fighter, Comix Zone o la versión de consolas de Mortal Kombat 3, además del lanzamiento de la Sega 32X. Pero por sobre todo, el salir casi sincronizado con Donkey Kong Country 2, considerado uno de los mejores videojuegos de plataformas de la historia, hicieron que el producto de Blue Sky Software quedara algo relegado. De todas formas, lo recomiendo absolutamente. Y bueno, hemos llegado al cierre de este análisis. Pero antes de finalizar, me gustaría saber si jugaste Vectorman o a la segunda parte y cuáles son tus recuerdos de este título. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like. Y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!